得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心。A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Clave China. Nuestro programa no puede abrir esta semana sin mencionar el aniversario que nos marcó la historia de nuestro país, con más de 30.000 detenidos desaparecidos. Sí, el 24 de marzo de 1976, hoy, a 45 años del terrorismo de Estado, volvemos a decir justicia, verdad y memoria, Lidia. Hola Luisa, hola queridos oyentes de Clave China. Les cuento que por segundo año consecutivo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, hijos, familiares y todos los organismos que integran la Mesa Nacional decidieron no convocar a marchar hacia Plaza de Mayo el miércoles pasado, cuando se cumplieron los 45 años del último golpe de Estado que sufrió la Argentina. Igual estamos todos convocados a sumarnos a la propuesta para exigir memoria, verdad y justicia, con actividades focalizadas que van a tener lugar tuvieron lugar desde el miércoles pasado, que fue 24 de marzo, hasta los sucesivos días, donde plantaremos 30.000 árboles que los organismos invitan a sembrar con la campaña Plantamos Memoria. Así que Clave China se suma a la campaña para seguir plantando memoria. Y no es fácil pasar de un tema a otro en el programa, pero Clave China sigue aportando a no perder muchas memorias, otros olvidos, y así aportar a un mundo más justo, aunque seamos un pequeño granito de arena. Una buena información que sí hace justicia con quienes aún aguardan vacunarse. Han arribado a la Argentina nuevas dosis de las vacunas Sputnik V y Sinopharm de procedencia china. Una carrera obviamente contrarreloj mientras avanzan nuevas cepas en países limítrofes y también en nuestro país. Nuevas restricciones para quienes desean viajar o desplazarse dentro o fuera del territorio nacional, Lidia. El turismo mundial ha entrado en crisis, producto de la pandemia y las restricciones de desplazamiento que todo esto conlleva, como recién mencionabas, Luisa. En Argentina, la industria turística venía haciendo un aporte al Producto Bruto Interno del país muy importante y también se presenta como una de las principales actividades económicas. Y en el caso, por ejemplo, de los ingresos por turismo receptivo, representa el cuarto sector exportador en importancia. También hay que destacar la participación en el empleo y en la recaudación fiscal. Pensando en el mundo que vendrá tras la desaparición de la pandemia, Argentina se adelanta en esta área de inversiones tan estratégica. Se ha firmado un acuerdo sobre este vínculo que hemos establecido con una de las principales plataformas turísticas de China. Vamos a hablar con un especialista. Pero antes, los invito a compartir un poco de música para empezar a viajar con los sentidos y a donde ustedes quieran. Clave China.
像海边沙一样健忘，千重浪花恣意徜徉。谁留恋镜中旧模样？今朝何夕早遗忘。和蒲公英一起幻想，捡起行囊，等待飞翔，让风吹散一身尘网。我来不及，太倔强，没法托云的是一副摇晃的心肠。何须安放多动的脚掌？尽情流动我这一副酸酸的肩膀，就要拍响发麻的手掌。像海边沙一样健忘，千重浪花恣意徜徉。谁留恋镜中旧模样？今朝何夕早遗忘。列车在颠簸，那引擎轰鸣，疲倦却别有种轻盈，仿佛那平日形影不离的蓝翼，奔跑着有了道理。霓虹在闪烁，我目不识丁，陌生却别有种暖意，仿佛这花花世界与我的疏离，只是因为语言的关系。仿佛这花花世界与我的疏离，只是因为语言的关系。Clave China. También vale la pena destacar otra iniciativa del gobierno, entre otras, en la búsqueda de alternativas para la reactivación económica vía China. La Argentina firmó un memorándum con el principal emisor de turistas a nivel global. Se trata de convertir los vuelos sanitarios que por ahora nos traen las vacunas en vuelos comerciales, y así nos lo había anticipado el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja. El acuerdo fue entre el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, con asistencia de la Embajada Argentina en Beijing, y Trip Group, una plataforma dedicada a la promoción dentro del gigante asiático, y es el principal emisor de turismo a nivel global. Sobre el turismo chino en nuestro país lo consultamos a Kevin Zhou, dedicado justamente a esta actividad en la Argentina. Kevin, este acuerdo es el resultado de viajes previos a la Argentina por parte de especialistas en turismo, ¿verdad? Aunque todavía no hay turismo chino aquí, estamos atentos y nos preparamos también para adaptarnos de las tendencias nuevas de turismo chino internacional post-pandemia.
Sobre este acuerdo lo conozco porque hemos recibido al presidente de C-Trip en Buenos Aires en fin de enero y principio de febrero de 2020, quien clarificó muy bien el servicio receptivo que le brindamos. Confirmó que Buenos Aires había sido el destino de turismo más inolvidable para él, para muchos motivos, pero él personalmente haber sido bien atendido creo que es fundamental. En este viaje ya tuvieron contacto directo con las autoridades de turismo de aquí, porque fue un viaje activo de alto nivel. Creo que este acuerdo es fruto que surgió de todos estos trabajos anteriores y de todas las partes. C-Trip es la plataforma muy importante de turismo chino nacional e internacional, muy funcional para las necesidades puntuales de los viajeros chinos. Espero que con este avance Argentina puede llegar a ser uno de los destinos más preferidos por los viajeros chinos. Claro, hay muchos trabajos para hacer aquí y allí todavía, para que en esta mega plataforma haya cada día más ofertas y más mejor servicios adecuados para los clientes chinos. Creo que los servicios locales calificados son fundamentales para hacer concretar las estrategias de este tipo. Kevin, antes de la pandemia, ¿cuáles eran los destinos más buscados de los turistas chinos? En año 2019, de los 150 millones de viajeros que salieron de China al mundo con fines de turismo, solo 77.000 vinieron a Argentina. Hoy Argentina está en el foco de la integración regional y mundial. Nuestro objetivo ha contribuido a que Argentina se convierta en el principal destino de los turistas chinos en América Latina. Hoy estamos en el segundo puesto después de México, con casi 170.000 visitantes chinos anuales y más que por así con 70.000. Ahora bien, esta preparación de la industria turística se extiende a distintos países de Latinoamérica, Kevin. Creo que todos los países de la región están preparándose para recibir las nueva era de post-pandemia y este esfuerzo se observa en distintos sectores de la economía, no solamente el turismo, pero el turismo va a ser un rubro con más rápidas acciones e impactos directos. Estamos recibiendo novedades de colegas de Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Panamá, que están trabajando preparándose como nosotros. Como los turistas chinos no van a venir a la región por un solo destino, sino un viaje para recorrer varios países. Creo que esta tendencia es muy positiva. Argentina con Panamá, Brasil, Perú, Chile, Uruguay. Deberíamos armar facilidades integrales para presentar en el mercado chino más interesantes ofertas. Muchas gracias, Kevin. También debemos decir que un interesante artículo publicado en la revista digital Gracchus, cuyo autor es el director del Observatorio de la Política China, Rios Xulius, sostiene que aunque a algunas personas pueda sorprenderles, en realidad no es ni mucho menos extraño que China, al día de hoy,
pueda destacarse como uno de los pocos países en el mundo con capacidad para concebir y producir una variedad de vacunas contra la COVID-19 y progresivamente a una escala que no admite comparación. En la actualidad, los laboratorios CanSino y Sinopharm y Sinovac también producen 4 vacunas comercializadas en numerosos países, adoptando 5 enfoques tecnológicos diferentes. Al mismo tiempo, está llevando a cabo los ensayos clínicos de 17 vacunas más y 7 de ellas están en la fase 3. Pero no hay nada misterioso en todo esto. Los avances científicos de China en materia de salud no son un hecho aislado. Por el contrario, son consecuencia, Lidia, de un enorme esfuerzo económico, político y social por restaurar también en esto el potencial histórico del país. Hay que recordar también cómo el bioquímico británico Joseph Needham, conocido en China como Li Yuze, necesitó nada menos que 15 tomos para inventar los aportes científicos de China a la civilización humana en su monumental obra Science and Civilization in China, como también Ciencia y Civilización en China, para decirlo con más claridad. Bueno, como también más contemporáneamente la formulación de las 4 modernizaciones, incluyendo la ciencia y la tecnología, determinó una visión de la recuperación del país asociada al desarrollo científico y tecnológico. No es que ahora China quiera librar una batalla por la influencia, según unos, o por la hegemonía global, según otros, utilizando la tecnología como trampolín. Lo que en realidad atestiguamos es la consecuencia de un ejercicio de continuidad histórica que cabría remontar incluso a varios siglos atrás. Clave China. Y justamente, Luisa, hablando de tecnología, de investigación y desarrollo en un área tan estratégica como esta, recién vos lo mencionabas, recurriendo, digamos, a la historia de China y de cómo ha desembocado en uno de los países donde el desarrollo científico y tecnológico es a hoy realmente abrumador. Y hablando de esto, justamente, les cuento que hace unos días tuvo lugar en el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, aquí en Argentina, una gran demostración sobre las aplicaciones que la tecnología 5G tendrá a futuro. Por supuesto, entre otras, estuvo presente la empresa china Huawei, y sobre las características del encuentro, Clave China lo consultó a Gustavo López, vicepresidente de este organismo, por estos ensayos que se desarrollaron a lo largo de una semana. Gustavo, ¿qué tal? Contanos de qué se trató este encuentro. La semana pasada, el ENACOM convocó a las 3 principales empresas del mundo, proveedoras de la infraestructura del 5G, como son Huawei, Ericsson y Nokia, a hacer una demostración. La importancia de esto es que la convocatoria surge del Estado, surge del ente regulador y la convocatoria fue abierta y participaron las 3 principales empresas del mundo en la construcción de redes 5G. ¿Cuáles eran los objetivos de los ensayos? Bueno, poder demostrar las diferentes aplicaciones que tiene ese 5G, esta tecnología que se va a venir, y además darle un fuerte respaldo político, no solo a la cuestión de las nuevas tecnologías, sino que estas tecnologías puedan estar al alcance de todos. Así que la muestra fue un éxito por el apoyo político que tuvo de todo el gobierno nacional, por el apoyo que tuvo de las empresas y porque los principales agentes de la comunicación de la Argentina pudieron ver qué es lo que se viene, y qué es lo que se viene es una revolución en el mundo de las comunicaciones realmente extraordinaria, y nosotros tenemos que hacer que eso esté al alcance de todos. Y Gustavo, ¿cuáles son los beneficios del 5G y puntualmente para la calidad de vida de las personas, que es lo que más en este caso nos interesa? ¿Cuáles son los beneficios del 5G? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el 5G es una tecnología de 5ª generación, por eso se llama así, y que va a convivir con la tecnología de 4ª generación, el 4G, que nosotros en este momento tenemos. El 5G va a permitir una velocidad y una cantidad de datos
entre 10 y 100 veces mayor a la circulación actual. Es como tener fibra óptica, pero directamente en los celulares. Y esto va a abaratar muchos costos. ¿Para qué sirve? Sirve para la educación a distancia, digamos, porque además, como permite interactuar a una velocidad sin delay, es decir, sin distancia entre lo que el profesor dice y lo que el alumno recibe, se puede interactuar. Esto permite no solo actuar en tiempo real, sino que permite trabajar la virtualidad con otras piezas. Digo, en el mundo educativo produce una revolución. En el mundo del entretenimiento, bueno, hoy los partidos de fútbol, por ejemplo, se transmiten vía satélite. Esto es, hay una cámara que toma el partido, esa cámara la manda a un móvil, ese móvil con una pantalla satelital la manda un satélite a 36.000 kilómetros de distancia, de ese satélite baja a cada uno de los hogares. Esa operación, que demora 10, 15 segundos, no solo es muy costosa, sino que además, bueno, tiene ese retardo de 10, 15 segundos entre que el hecho sucede y que nosotros lo vemos. Con el 5G se va a poder transmitir con cámara 360, es decir, con cámaras que toman absolutamente todo, a una velocidad mucho mayor, mucho más nítida y sin delay. Es decir, el hecho va a suceder y nosotros lo vamos a ver de manera inmediata. Pero como además es una tecnología terrestre que no tiene que ir al espacio para poder viajar, es mucho más económica. Eso va a permitir que algunos satélites queden desocupados para otra actividad, pero además que esto sea mucho más económico y mucho más eficiente y además mucho más nítido. En el campo de la industria, esto ayuda a la robótica. ¿Por qué? Porque se va a poder ensamblar de manera coordinada, porque todo va a funcionar en tiempo real, es decir, produce una revolución en los modos de producción y produce una revolución en la medicina, porque algunas intervenciones se van a poder hacer a la distancia, pero en el mismo momento. Lo que hoy es solo diagnóstico por imágenes, van a poder hacer las propias intervenciones para hacer estudios diagnósticos a distancia. En China ya se hacen ecografías a 700 kilómetros de distancia, porque con un celular se puede manejar el aparato y en el mismo momento en que uno le da la indicación, sucede el hecho. Es decir, no hay que esperar ese delay. Entonces, tenemos una tecnología mucho más rápida, que tiene una cantidad de datos como si fuera la fibra óptica, que viaja por aire, que no tiene que ir al espacio fuera de la atmósfera para poder viajar, que es mucho más económico y que va a permitir en la educación, en la producción, en el entretenimiento, en la medicina, avances extraordinarios. Así que, bueno, estamos avanzando con estas pruebas. Fue el primer ensayo, todos quedamos satisfechos y lo que queremos es que la tecnología llegue al alcance de todos. Muchas gracias, Gustavo, por esta explicación y coincidimos en la aspiración de que la tecnología llegue al alcance de todos. Mientras tanto, ¿qué les parece? Nos deleitamos con una linda melodía que con seguridad Silvana eligió para nuestro encuentro de los sábados.雪从天堂流走，飘在热络繁华街头，纯净在手心融化。风和花的邂逅，画下种子的符咒，长冬里参透自由，用揪心体温安抚夜的手，世界曾经宁静，柔软一盏灯，
弦上出发，飞在纵横两个方向，重叠又震荡错开。每跳完的 tango 让留生机永恒回眸，谁又在借酒消愁？我一声长叹，身体就像风透过窗，摇又晃晃，走向毛孔里每个铃铛。风和花的邂逅，画下种子的符咒，长洞里参透自长洞里参透自由。24 de marzo, a 45 años del golpe cívico-militar que desapareció a más de 100 periodistas, trabajadores de prensa, comunicadores y a 30.000 compañeros, decimos, como ayer y siempre, ni olvido ni perdón. UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Clave China. Bueno, Luisa, aprovecho para presentar un tema muy importante que compromete al mundo, hoy atravesado por una pandemia que parece no terminar más. Vamos a escuchar a Sergio Ferrari, que es colega, radicado en Berna, Suiza, investigador, docente, acreditado ante Naciones Unidas y el gobierno suizo. Además, Sergio Ferrari es copresidente del Sindicom, que es la rama de prensa del Sindicato de las Comunicaciones de Suiza. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿De qué se trata este informe de los bancos suizos que da cuenta de cómo se han enriquecido unos pocos y se extendió además la pobreza con el inicio de la pandemia a escala mundial? Hola Lidia, muchas gracias por esta posibilidad de hablar contigo y de estar en contacto con los radioescuchas de tu excelente programa. Y claro, preguntas muy significativas en una situación global pandémica, en una situación bien compleja, donde, como muy bien lo señalás en tu pregunta, empieza a haber elementos, por así decir, paradójicos. La pandemia está descifrando elementos de una tierra, de un planeta, de un modo de producción, de una forma de organización social y económica paradójica y prácticamente incomprensible. Y para ir rápidamente, para recordar a los radioescuchas, el informe al cual haces referencia y que yo traté ya en el mes de octubre, era un informe de la Unión de Bancos Suizos, donde ellos mismos, como gran grupo financiero, reconocía que al mismo tiempo que una gran mayoría de la población del planeta estaba cayendo en situaciones dramáticas de miseria, incluso de hambre, otro grupo, las 2.000 personas más ricas del planeta, por ser más exacto, 2.189 multimillonarios, eso en octubre pasado, de acuerdo a las cifras de julio del 2020, habían dado un salto significativo en el aumento de las riquezas, de las fortunas con las cuales cuentan. Y eso es un hecho tan certero, tan estadístico,
como dramático. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué el COVID o la COVID se ha convertido en un negocio apetitoso para unos pocos, mientras otros nos contagiamos, nos morimos y perdemos el trabajo? Sí, tal vez lo que ayuda a comprender esta paradoja, que es difícil sino a visualizar, son ejemplos concretos. Y recordar que el mismo informe señala que los empresarios del sector de la salud vieron aumentar su patrimonio en estos últimos meses, hablamos del 2020, pero se extiende en el 2021, hasta un 50% debido a los nuevos tratamientos, las innovaciones de diagnóstico, la investigación en general sobre el COVID y, por supuesto, ahora la elaboración de las vacunas y la venta de las vacunas. Yo pienso que estas cifras, que eran consideradas hasta el año 2020, en el 2021 van a explotar debido a los beneficios de las grandes multinacionales en la elaboración de las vacunas. Es interesante que en paralelo a ese informe, France 24, una cadena bastante importante informativa aquí europea, señalaba que Elon Musk, que es director general de Tesla y SpaceX, se benefició económicamente de la pandemia. Criticaba al mismo tiempo en Twitter lo del distanciamiento social, pero vio una fortuna crecer de 76 a 103 mil millones de dólares. Es decir, y vuelvo a un par de ejemplos, las empresas tecnológicas, las empresas de comercialización de productos, las empresas farmacéuticas vivieron una explosión de beneficios prácticamente ilimitados a la luz de la pandemia y siguen haciéndolo. Antes de continuar con este rico informe de Sergio Ferrari desde Berna, que nos da cuenta de cómo significa un negocio para unos pocos esta dramática situación que vive el mundo, nos vamos por el camino de la música un ratito y luego regresamos para seguir profundizando sobre este tema. 梦中看见你，你站在雨中，你那甜蜜的微笑，让我把烦恼都忘掉。你牵着我的手，拉进你怀中，时间转动你就不见，我心突然就乱掉，泪中醒来，你在我身边。把你抱紧，我才明白 No， 明天不等于永远，我就要爱你，不会离开你，永远在一起，答应不会分开，无论在哪里，我要拥抱呼吸代表爱还存在 So I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna love you Like I'm gonna lose you In the blink of an eye Just a whisper of smoke You could lose everything The truth is you'll never know So I'll kiss you longer, baby Any chance that I get I'll make the most of the minutes In love with no regrets Let's take our time to say Clave China. Bueno, seguimos con Sergio Ferrari, quien desde Berna nos sigue explicando por qué es un negocio la pandemia. Y entonces, ¿qué nos espera, Sergio, en este mundo post-COVID o post-pandemia? ¿Algo peor? Pienso que en el mundo post-pandémico, en el planeta Tierra post-pandémica, se va a dar una fuerte contradicción
de modelos de análisis de perspectivas. Sin ninguna duda, la visión hegemónica de la globalización neoliberal capitalista, y con todos estos datos que hemos visto, sectores que salen fortalecidos como la distribución, industria farmacéutica, la industria de la información. ¿Quién hablaba hasta hace un año por Zoom? ¿Quién hacía reuniones por Zoom? Y a partir de ahora hay una gran parte de la vida productiva y de la militancia asociativa que pasa por Zoom. Por lo tanto, va a haber, creo, un choque muy fuerte entre este modelo globalizado, reactualizado en torno a la pandemia, con sectores que han salido fortalecidos y que han salido concentrados, versus toda una serie de movimientos sociales, de reflexiones alternativas, de movimientos ambientalistas, de movimientos antirracistas que ya han tenido niveles de protagonismo muy grande en el año 2020, sin que hablar de movimientos sindicales que a la luz de la pandemia ven perder sus reivindicaciones básicas en Europa, en América Latina, pérdida de convenciones colectivas de trabajo, pérdidas de salario, reestructuración laboral. Y esos sectores empiezan también aquí en Europa a decir basta, reconceptualicemos, reorganicemos y lancémonos a ganar la iniciativa para la construcción de un modelo diferente pospandémico. ¿Cómo vive la Unión Europea este proceso que nos estás explicando? Pienso que hablar de Europa significa hablar de muchas Europas dentro de una misma Europa. Sin ninguna duda hay una prioridad principal hoy que es a nivel de los principales estados europeos, Alemania, Francia, Italia, de cómo hacer frente a la tercera ola pandémica que ya está ahí y que como se basa en nuevas modificaciones del virus, en las nuevas cepas, a las cuales se le llama inglesa o sudafricana o brasilera, pero son nuevas cepas del virus, están atacando con un nivel de intensidad mucho mayor a nivel de cantidad de contagios. La Unión Europea tiene un gran clavo además, que es la gran lentitud para la vacunación. Si la comparamos a la Unión Europea con Estados Unidos, incluso con Canadá, incluso con Gran Bretaña, que ya no hace parte de la Unión Europea luego del Brexit, hay un retraso significativo en los procesos de vacunación. Esa es la gran preocupación hoy, a mi entender, de la Unión Europea-Estados. Y luego están la Unión Europea anclada a la sociedad civil, que por supuesto percibe, como creo que muchos actores sociales en todo el mundo, que si no hay un cambio de paradigma, no hay un cambio de modelo, no hay un cambio de concepción de la ecología, del medio ambiente, del trato a la inmigración, esta pandemia no solo va a quedar en la historia por el lastre de muertes y de sufrimientos, sino también va a quedar en la historia como el ejemplo de la incapacidad del ser humano universal y el ser humano europeo para encontrar respuestas viables a una pandemia, a una crisis sanitaria mundial. Y entonces el impuesto a las riquezas, ¿lo evaluás como un paliativo o como algo que realmente soluciona esta acumulación indebida de riqueza a costillas de un escenario realmente dramático para el conjunto de la humanidad? No, sin ninguna duda el impuesto a la riqueza que se está proponiendo en muchos países es solamente una parte de un todo de medidas que tienen que contemplar
el conjunto de la realidad económica. Con esto quiero decir, hay temas acuciantes que están ligados a la actualidad y que van a tener una importancia vital en la pospandemia. La deuda interna de los estados, que han debido desviar recursos significativos, en muchos casos, para la lucha contra la pandemia. La deuda externa de los estados, de muchos países que han debido endeudarse todavía más para confrontar esta situación de crisis sanitaria. Luego también toda una lógica interna de cada estado o de cada nación. Por ejemplo, ¿qué se hace con los trabajadores independientes que en todo este tiempo han debido parar sus actividades? En Europa, por ejemplo, todos los actores de la cultura. Y hay cantones que en Suiza están estudiando la medida de un ingreso mínimo vital, que sería una cantidad de dinero que se le entrega a cada uno de los afectados en una situación de parate casi total después de un año. Pero también hay otras medidas de tipo sindical, social. Va a haber un montón de medidas de tipo de resistencia, sobre todo los trabajadores, los sindicatos, para no perder conquistas que eran básicas hasta ahora y para poder exigir nuevas reivindicaciones, como por ejemplo las convenciones colectivas de trabajo, que yo creo que las patronales en muchos países van a tratar de borrar con el pretexto de la nueva situación pospandémica. Después de escuchar el informe de Sergio, nos queda el arte para canalizar nuestra creatividad y soñar y poder proyectar. Hoy hablaremos del cine, sí, del cine chino, y escuchemos qué nos cuenta nuestros colegas desde Beijing sobre el séptimo arte. Del cine chino. Amigos, bienvenidos al espacio del cine chino. Soy Noelia Shaolin. A principios de 2021 se transmitió en 3 principales plataformas de vídeos en línea y 5 canales televisivos satelitales de China una serie de dramas sobre el tema de eliminación de la pobreza que ha causado una gran sensación en el gigante asiático. La puntuación de Douban llegó a 9,4, convirtiendo la obra en la producción nacional con mayor puntuación en los últimos 5 años. Hay que mencionar que Douban es un sitio web prestigioso por su intercambio más amplio e inclusivo de comentarios relacionados con películas, libros, música, eventos recientes y actividades en ciudades chinas. Su puntuación casi puede representar la opinión pública más amplia sobre una obra. La serie de drama es Shanghaiqing, cuyo nombre en inglés es Minning Town, traducido al español, el condado de Minning. ¿Qué significa esta palabra Minning? ¿Qué historia cuenta el drama? En los siguientes minutos vamos a conocer esta obra televisiva fenomenal de China. Yo los movilicé para que salieran de las montañas. Les prometí una vida mejor. Realmente espero que tengan una vida feliz aquí. Nuestro futuro ha llegado de verdad. Acabamos de escuchar un fragmento de Minning Town o el condado de Minning. El nombre nos cuenta la asociación entre 2 provincias chinas. Aquí, Min hace referencia a la provincia costera de Fujian y Ning es el nombre abreviado de la región autónoma Hui de Ningxia. Minning Town o el condado de Minning es una traducción libre del título original Shanghaiqing, fraternidad entre montaña y mar. Este último, de una manera más poética, revela la relación fraternal entre las 2 provincias establecida en el proceso de eliminación de la pobreza. La palabra Shan, montaña, representa a Ningxia, provincia montañosa en el oeste del país.
y Hai, mar, hace referencia a la provincia costera de Fujian, en el este del país. Y Qing significa sentimiento, afección, amor. En la década de 1990, bajo la dirección de la Política Nacional de Alivio de la Pobreza, 10 provincias desarrolladas del este de China se emparejaron con 10 regiones menos desarrolladas del oeste del país. La provincia de Fujian fue designada para ayudar a la región autónoma Hui de Ningxia. Uno de los proyectos conjuntos entre Fujian y Ningxia es a reubicar los pueblos enteros en las zonas pobres como Xihaigu hacia tierras más fértiles cerca del río Amarillo. Xihaigu en Ningxia es una región mayoritariamente montañosa que fue etiquetada como el lugar más inadecuado para los asentamientos humanos por la Organización de las Naciones Unidas en la década de 1970 debido a la reclamación de tierras, la sequía y un entorno ecológico frágil. Los primeros capítulos del drama muestran las duras condiciones de vida allí. Por un pozo con agua, un padre obligó a su hija a casarse con un hombre desconocido. 3 hermanos solo tienen un par de pantalones, quien sale, quien se los pone. Un grupo de niños adolescentes de la aldea Yongquan intentaron escapar de casa para buscar una mejor vida. Para mejorar la vida en las zonas montañosas empobrecidas, el gobierno de Ningxia decidió construir un asentamiento llamado Diaozhuang en las llanuras cerca del río Amarillo y llamó a los agricultores a trasladar a sus familias allí para, entre tanto, llevar a cabo la restauración ecológica en ecosistemas de las montañas. Las condiciones naturales de la nueva sede eran difíciles. Una tormenta de arena hizo que la mitad de los aldeanos se fueran de Diaozhuang por la incógnita sobre el futuro. Ma Defu, un joven recién graduado de la Escuela de Agricultura, tuvo que enfrentarse a un problema muy complicado el primer día de su trabajo: persuadir a sus aldeanos a quedarse y construir el Diaozhuang. Tras explicar el plan de gobierno y hacer un montón de trabajos que requieren perseverancia, abnegación y extrema paciencia, el joven logró sembrar una semilla de esperanza en el corazón de los aldeanos. Un primer grupo de gente se quedó con él y llegaron sucesivamente más familias. En la década de 1990, las provincias costeras del sureste de China marcó un acelerado crecimiento económico. Bajo el llamado de gobierno central, en 1996, Fujian y Ningxia formaron la Asociación de Asistencia. Para conmemorar la hermandad entre las dos provincias, establecieron el condado Minning. Con ayuda de un experto enviado por la provincia de Fujian, los habitantes del condado Minning ganaron la primera ganancia sustancial en su vida. Mientras tanto, animadas por la política de exportación de mano de obra, un grupo de mujeres jóvenes de Ningxia llegaron a Fujian, donde no solo ganaron dinero, sino que también aprendieron y llevaron tecnologías a su pueblo natal, e incluso aprovechando el clima y el suelo especial local, desarrollaron una próspera industria de vino. Los esfuerzos conjuntos entre las dos provincias se tradujeron al final en florecimiento de la economía de Ningxia. En la vida real, desde el Diaozhuang hasta toda la región Xihaigu, se quitaron definitivamente el sombrero de la pobreza, liberándose de la pobreza absoluta el 16 de septiembre de 2020. La tierra seca finalmente se ha convertido en la tierra dorada. Bueno amigos, hoy hemos hablado de la nueva serie de drama de China, Shanhaiqing, el condado de Minning. Por más información visiten nuestro sitio web espanol.cri.cn. Espero que hayan disfrutado de este programa. Hasta la próxima ocasión. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. Cuba, un país pobre y bloqueado.
comenzará a vacunar a su población en abril sin pedir nada a nadie, con una producción de 4 vacunas diferentes. Una de ellas en gotas. Actualmente hay 100 millones de dosis en desarrollo. Se estima inmunizar a todos sus habitantes en el año 2021, además de ayudar a todos los países de bajos recursos. Desde hace más de 50 años está bloqueado, pero a sus habitantes no les falta salud ni educación. Durante la pandemia se han focalizado en cuidar a su gente. Gracias a esto tienen los índices más bajos de infectados y muertes en Latinoamérica. Cualquier turista que visite la isla podrá vacunarse. Son unos fabulosos Cadillac. Clave China. Y hablando de cine, los documentales ocupan un lugar muy importante en el mundo, registrando diferentes tipos de realidades. En este caso, se trata del documental que realizó el Grupo de Medios de China sobre la campaña de erradicación de la pobreza extrema en el país asiático y que ha alcanzado una audiencia increíble, más de 1.200 millones de televidentes, incluyendo 400 millones fuera del país asiático. La versión en inglés de Up and Out of Poverty también se ha lanzado en línea. El documental tiene 8 episodios y destaca las políticas, modelos e ideas de China contra la pobreza. Hace unos días atrás, y nosotros lo mencionamos aquí en Clave China, el presidente Xi Jinping anunció que su país ha logrado una victoria completa en su lucha contra la pobreza. Acceder a este documental es de vital importancia, sobre todo en un continente como el latinoamericano, donde la desigualdad se sigue profundizando. Bueno, este fin de semana me voy a dedicar, además de escuchar Clave China, obviamente, a ver cine. Acá no llega el buen cine chino y habrá que arreglárselas entonces de alguna manera. Mientras buscamos esa manera, nos estamos despidiendo por una semana nada más. Les mandamos un abrazo y nos vamos con buena música. 给我一